Muy buen día. Aquí estamos ya en nuestros últimos encuentros de este año. Qué bueno hacer un inventario. Bueno, vamos a trabajar una temática muy chévere y vamos a pedirle a Dios que nos equipe, nos hable, nos llene de la sabiduría que tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, digámosle, amado Dios, gracias porque cuando tus hijos oran desde el corazón, siempre estás allí para respondernos, para equiparnos, para llenarnos de tu amor, de tu dirección, de tu paz. Hoy queremos exponer, Señor, nuestra mente, nuestra alma, para que escribas tu voluntad allí. Gracias, Señor, por este espacio. Oramos por cada hombre que entra cada sábado, por los que vienen en camino, por los que están alejados, por los que traerás. Pero aquí seguimos, Señor, hambrientos de aprender de ti y de que nos enseñes a través de tu Santo Espíritu. Danos pues, Señor, tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Entrando a compartir nuestra temática de hoy, este tema de la trascendencia es un tema que siempre me ha motivado, y la palabra trascender quiere decir ir hacia lo desconocido, ir hacia aquello que me es concedido. Y esta es una trascendencia de lo limitado, de lo terrenal, de lo imperfecto, de lo caído, de lo injusto y de lo contaminado hacia la perfección. Ese es el camino. Quizá hoy vamos a ver muchos aspectos que ya sabemos, pero lo que yo les quiero invitar es a mirar si lo estamos viviendo, si estamos trascendiendo, si de verdad estamos en ese camino. Entonces, hay muchos caminos y ahí aparece el gran peligro de la vida del hombre en la tierra. La Biblia está llena de los múltiples caminos: el camino de la envidia, el del poder, el del egoísmo, el del miedo, el del entretenimiento, y también el de las filosofías, el de las sectas, el camino del humanismo, el camino del egocentrismo. ¿Cuál camino estoy viviendo? Y por otro lado, me estoy cambiando constantemente de camino o permanezco. Esta es una palabra que Dios la trae con mucha frecuencia. Dice, el que persevera, el que permanece. Recordemos aquel pasaje en el Evangelio de San Juan que dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permaneciera en vosotros, cualquier cosa que pidieran les será dada. De manera que el permanecer en el camino es nuestro gran desafío, y por otro lado, no es que nos hayan esclavizado. Veíamos en días pasados cómo el Señor dice en Deuteronomio, elige, nos da esa oportunidad de elegir. Entonces tenemos claro, lo reviso, lo cuido, cada día me levanto con esa intencionalidad de ir trascendiendo por ese camino. A mí me conmovía como en 1 Corintios 3 dice que nosotros somos buenos
administradores de los misterios de Dios. Debemos ser. Misterio es algo imposible de comprender ni de alcanzar. Desde ahí estamos trascendiendo. Él tiene esa revelación para su pueblo y para cada uno de nosotros. El camino es una persona, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué características tiene el camino de la vida? De la vida perfecta, de la vida eterna, de la vida que nunca nos será quitada, de la vida que abundante que nos trajo Jesús. Jesús no solamente nos deja un modelo de vida, y la principal característica en ese modelo es la dependencia del Padre, vivir esa paternidad. Lo segundo es que nos dio toda la sabiduría que necesitamos. Nos dejó un consolador, un guía, un entrenador, un capacitador, un mentor perfecto. ¿Cuándo nos entregó el camino? Completo, cuando nacemos de nuevo. Entonces, si yo de verdad soy cristiano, le he rendido mi vida a Cristo, le digo, tú eres mi dueño, y tengo una relación profunda con Él diariamente, entonces sé que tengo ese camino. El camino necesita un guía o un mentor. Entonces, no es por decisión nuestra. Cada día cuando nosotros empezamos otra etapa del camino, el mayor peligro es no dejarme guiar. Cuando me guían mis emociones, me guía la cultura de este mundo, me guían las presiones externas, entonces definitivamente estoy corriendo un gran peligro de salirme del camino. El Salmo 32, 8 al 10 dice así, el Señor te dice, nosotros hemos venido aquí a que su palabra nos hable. Pasar tiempo con Dios es pasar tiempo con su palabra, porque Él es la palabra, Él es la verdad. Y el Señor nos dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Esto debiéramos estarnos recordando todo el tiempo. Cuando nosotros le hemos rendido la vida a Dios, Él es el dueño de nuestra vida y no nosotros. Y si Él es el dueño, Él no va a perder un alma. Entonces, si Él necesita disciplinarnos, lo hará. Eso no tengamos la menor duda. Su disciplina también es perfecta. No es cruel. Él es un padre de amor. Los del verdadero camino, como dicen Romanos. Entonces, comienza con este versículo que menciono con mucha frecuencia. Los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. De manera que este también es otro de esos indicadores de trascendencia. Cuando el Señor habla de guiarnos, nos está guiando por la vida eterna. Él colocó eternidad en nuestros corazones. Es un tema que he venido resaltando mucho en los últimos meses. Es vivir la eternidad.
Lo que Él nos entrega es eterno. Todo lo que Él nos entrega es eterno. Por eso Él insiste en que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Desde allí hay trascendencia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Otro indicador del camino, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? Este es un proceso de perfeccionamiento, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero parte de eso es la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Entonces, diariamente yo debiera mirar qué se está renovando hoy en mi vida. El principal motivo de cada día es esa oportunidad de renovación de la mente, de quejarnos menos, de dejar de juzgar a otros, de estar calificando todo desde nuestro opinadero y tener la humildad de dejar que nos guíe. Esta parte de Romanos 8 es muy confrontadora. Yo soy lo que pienso. ¿De dónde soy? ¿Del mundo o soy del reino? ¿Qué determina eso? Lo que pienso. Y de lo que pienso hablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso Él nos insiste y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tipo de vida queremos tener? ¿La vida eterna o la de este mundo? No puedo tener las dos. Qué interesante profundizar este indicador del camino, donde dice lo que pensamos es lo que nos guía. Pienso en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu. Y para poder disfrutar de este indicador, entonces yo tengo que entender qué cosas son de la carne y cuáles son del espíritu. Las cosas de la carne, pues están allí todas tipificadas en muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en Gálatas 5:16, donde habla, y estas son las obras de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, es separación de Dios. Grandes líderes cristianos han planteado en diferentes momentos que si Dios se llevara el Espíritu Santo, muchísimas comunidades cristianas, entre comillas, seguirían funcionando común y corriente y no se darían cuenta. Porque precisamente no es intelectualismo, no es filosofía, es revelación. Uno puede seguir aquí en este mundo, pero seguir en una muerte espiritual. Dice, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Vida eterna, camino y paz. Hagámonos una pregunta en este momento y es, ¿qué tanto he experimentado esa vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo probarla? Pues en el conflicto. Es algo que también he venido entrenándome mucho ahora último, intensificándolo si se quiere. Decirle, Dios, aquí está esta situación difícil, pero tú me has prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es bien sorprendente cómo se experimenta. Ayer compartía con una persona que es atea y le decía si él se daría la oportunidad de comprobar su ateísmo. Y entonces le decía, la forma de probar tu ateísmo es
dar el paso de experimentar la ley del nuevo nacimiento, y si no pasa nada, entonces pues compruebas tu ateísmo. Pero si te das la oportunidad de comprobar que Dios es real y es vivo, pues ya debes cuestionar tu ateísmo. Y lo increíble es que dijo que él se iba a desafiar a comprobar que Dios no existía. Obviamente yo ya sé que Dios va a tocar a este hombre. De manera que la palabra de Dios se comprueba es por la experiencia, y es a lo que él nos invita en muchos pasajes. En Malaquías 3, del 8 al 10, él dice: pruébame a ver si no te abro las ventanas de los cielos hasta que te sobreabunde, cuando está tocando el tema de la administración financiera. En Romanos 12:2 dice: comprueba que mi plan es bueno, agradable y perfecto. A Dios le encanta que lo comprobemos, porque al comprobar aumenta la fe, se potencia. Y mira cómo terminaba el versículo de Salmo 32:8 al 10, donde dice que para los que confían en Dios, o los que confiamos en Dios, grande es la bendición. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez él viene y dice: ¿estás pendiente de tus indicadores o quieres estarlos mezclando? No son mis emociones, no son los intereses sociales, culturales, los que me tienen que llevar a tener indicadores. El indicador tiene que ser la ley de Dios, pero es la ley moral, es la ley del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, como dicen Hebreos, porque la ley del Antiguo Testamento fue creada, dicen Romanos también, que la ley fue para Cristo y en Cristo se cumplió. O sea, todo el Antiguo Testamento es la palabra profética que se cumplió en Cristo. Y él trae la gracia, y la gracia ratifica la ley moral, que es la ley del carácter del hombre, de nuestra forma de caminar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que de verdad somos cristianos, entonces no vivimos en la carne. Por los frutos los conoceréis. El principal fruto es el amor. Si uno no aprende a disfrutar del amor, que está tipificado en 1 Corintios 13, el amor no juzga, no reclama, no señala, no pelea, no oprime, no presiona. Dice: el amor todo lo cree, todo lo sufre, es benigno. Ahí está la característica de la trascendencia del amor. Porque aún la definición de amor terrenal es una definición torcida, desviada, prostituida por las tinieblas. Dios es amor. Y el amor es sacrificial. Por eso también dice el Señor: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a lo que le gusta, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Todos los días hay que llevar a la cruz esas intenciones de la carne, de la parte emocional. Y entonces si lo vamos haciendo, no solo aparece un tremendo deleite, el gozo de Dios, sino que sabemos que estamos en el camino. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta parte es tan importante. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de verdad viviendo dentro nuestro, morando en nuestro espíritu,
fusionado a nuestro espíritu, nunca nos será quitado, nunca parará el proceso de perfeccionamiento y sobre todo cada día crecerá más el gozo y la paz. Recordemos lo que dice Romanos 14:8, porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Son los tres elementos del reino. Justicia, porque es lo que destila Jesús, es el rey de justicia en este mundo cada vez más caótico. Me impactaba el volumen tan alto de mujeres asesinadas en estos 2 últimos años en Colombia. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta al mundo por el volumen tan alto de suicidios en adolescentes que viene creciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque el camino de pecado es camino de muerte. Porque dice Juan 10:10 que Satanás solamente ha venido a robar, matar y destruir, y él es bien fiel a la maldad. Es más fiel Satanás a la maldad que los hijos de Dios al camino eterno. Esto no es un juego. Por eso también nos inspira el Señor por allá en una de las cartas de Pedro, donde dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente está rondando viendo a quién devorarse. Si uno ha nacido de verdad y tiene el Espíritu Santo, pues no le teme. Tiene antes autoridad. Santiago 4:7 dice, sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es el camino con que uno va venciendo y va avanzando. Pero si yo le abro puertas, él lo va a aprovechar. De manera que esto es una decisión diaria, diaria, diaria. El Señor ha prometido hacer de nosotros nuevas criaturas. Cuando uno nace de nuevo, nueva criatura es. Para los que están en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Otro indicador de trascendencia es lo nuevo que Dios nos va entregando. Todo el tiempo nos va entregando. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, quiere decir aquí. El corazón duro es ese corazón que no le entra la palabra de Dios, que le importa un comino, que es guiado por el egocentrismo, por la parte emocional, por la parte de la comodidad. En estos días, en algunos grupos hemos estado trabajando el privilegio tan grande que es servirle a Dios. Yo no he encontrado otro sentido de la vida que servirle a Dios, que hablarle a otros de lo espectacular que es el Señor. De manera que este es una brújula, una ruta demasiado especial. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Miremos aquí los 3 pasos que él nos entrega. Dice, con todo mi amor he venido a pagar tu cuenta en la cruz para poder entregarte mi espíritu que te da el poder para poder cumplir los mandamientos, guardar sus juicios y ponerlos por obra. Poner por obra la palabra de Dios, ese es el camino. Y el camino es la forma de amar a Dios. No hay disculpa para no caminar con Él, no la hay, porque todo lo hace Él, solo que Él respeta el libre albedrío que nos dio. Entonces, ¿quién cuida el no salirse del camino? Mi relación con Él. Por eso dice,
El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Por su palabra. Cada vez que vamos a meditar la palabra, allí nos habla el Espíritu a nuestra conciencia y nos abre los ojos del entendimiento. Mañana vamos a profundizar más todavía esto. Bueno, los que estén acá en Popayán, quiero contarles que el 18 de diciembre, domingo, vamos a tener la visita de nuestro director Rubel Gutiérrez. Él es el director mundial de misiones y también es nuestro director para nuestro ministerio acá en Popayán. Entonces estoy muy contento, espero que podamos estar todos. De manera que en el Salmo 121, Dios dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, que Él cuidará nuestra alma. Y es de eso, de no salirnos del camino. Sin embargo, Él no nos obliga. Hay una parte en una de las cartas de Juan que dice que hay pecado de muerte y pecado de no muerte, y a esto se refiere a la muerte física. Dice que cuando un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que es templo del Espíritu Santo, se quiere salir definitivamente del camino, Dios se lo lleva porque el alma es de él. Entonces no se pierde el alma, pero pierde los premios, las coronas, los galardones, todo el plan que sigue de ahí en adelante. De manera que de aquí sale otra pregunta: ¿qué cuidamos más? ¿Las cosas temporales y terrenales o las eternas? Trascender implica ir a una dimensión superior, la dimensión de Dios y no la mía. Y no puedo estar en las dos dimensiones. Nos lo dice por todos los lados. No puedo entrar por la puerta ancha y también por la estrecha. No puedo construir la casa en la piedra, pero también en la arena. No puedo amar a dos señores. No puedo tener de mi corazón dos fuentes, una de agua dulce y otra de agua amarga. Todo el tiempo nos está haciendo el paralelo. Dice, ¿qué comunión puede tener un hijo de Dios con las tinieblas? De manera que la determinación para permanecer en el camino es el descubrir cada día esos misterios que Dios nos está entregando con la guía del Espíritu Santo. Es el deleite. Hemos luchado toda la vida con esa esencia perversa con que nacemos de ser independientes. Recuerde que ese fue uno de los peores venenos que destiló Satanás sobre Adán y Eva. Si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. No, serán como dioses. Pueden hacer lo que quieran, no le tienen que dar cuentas a nadie. Desde ahí empieza la tendencia humana a la independencia. Yo no tengo por qué contarle mis cosas a nadie. Yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Todo eso es soberbia. Por eso el Señor nos ha pedido ser mansos y humildes de corazón, rendir cuentas. Y se rinde cuentas por protección, no por esclavitud. Superar los límites. Dios nos ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cosas mayores que las que Él hizo harán. Ir más allá de la muerte del cuerpo y de lo humano. Vivir lo eterno. Todos los días. Ir logrando esa inmortalidad para que toda la gloria, la honra, la fama sea del Señor. Una de las cosas que nos enseña Roosevelt es nuestra función en este mundo es volver famoso a Dios. Es mostrar lo maravilloso, lo perfecto, lo bueno. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay nada. Yo aquí quiero resaltar muchísimo vivir por las promesas de Dios.
Yo vengo teniendo unas situaciones bastante complejas con, con una de mis hijas y, y esto me ha movido mucho el piso. Pero ahí he estado siempre diciéndome, aquí estoy, no temas, todo lo que te he prometido sobre tus hijas y tus nietos se cumplirá. Entonces, si yo no vivo por fe, estaría deprimido, angustiado. Bueno, entonces, qué bueno comprender esto de vivir con él. ¿Qué necesitamos vencer? El ego. Ese es el peor enemigo que tenemos, el ego. El ego es esa tendencia que todo gire alrededor de mí y ser gobernado por las emociones. La naturaleza carnal. Romanos 6 dice que Jesús rompió el poder de la naturaleza carnal. La tendencia al pecado estará en nosotros hasta el día que nos muramos, pero ya no tiene poder. La naturaleza carnal opera y logra vencer cuando le abrimos puertas. Escuchemos esto. Mientras yo esté unido al Señor a través del diálogo con Él, de experimentar que Él me acompaña, que Él me habla, que Él me usa, que Él me llena de sus dones, de sus virtudes, pues voy a estar muy firme frente a las tentaciones. Pero si yo no oro, no leo la palabra, no tengo esa sensibilidad a la guía del Espíritu Santo y me desconecto, pues no tengo el poder para vencer las tentaciones y las tinieblas, porque me estoy desconectando de la fuente. Entonces, aún no solo la conexión con la fuente es por disfrutar y deleitarnos del amor de Él, sino por la protección de Él. El gran problema del pecado es que cuando yo peco estoy renunciando a la protección de Dios. Ese es el punto. Cuando yo peco estoy tomando el control de mi vida. Le estoy rindiendo mi vida a la carne, al pecado. Necesito vencer la temporalidad. ¿No cree que sería bien especial en esta época que va terminando este año para hacer un inventario de qué cosas temporales todavía me gobiernan? El dinero, la avaricia, ¿sí? El no extender la obra del Señor, el no sincerarme con el Señor a través del arrepentimiento, entendiendo que el arrepentimiento es la renuncia a algo que probablemente me guste mucho, pero que en la conciencia sé que no le agrada a Dios, que no estoy haciendo las cosas para Dios como lo dice en Colosenses, y todo lo que hagas hazlo como para el Señor y no para los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos. La incredulidad es el peor de todos los pecados. La incredulidad le abre grandes puertas al engaño y a la mentira. Eso fue lo que contaminó la raza humana. ¿Cómo trascender en el espíritu? A través de hablar con Dios. Aquí quiero que recordemos los tres, esto es muy importante. Si se quieren llevar algo potente hoy, por favor, escuchen esto. Recuerda que cuando a Daniel lo sentencian a través de un decreto del rey a que no puede adorar a Dios, si no va para la muerte. ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas y oraba mirando hacia Israel 3 veces al día. Después de todo ese proceso de estar 3 veces al día con el Señor, lo lanzan al foso de los leones
y él empieza ya a jugar con los leones toda la noche. Yo me imagino que él durmió, inclusive ahí abrazado a alguno de los leones. Y es donde al otro día sale el rey todo confrontado por el Espíritu Santo, que no lo tenía, pero venía y lo oprimía en su conciencia. Sale desesperado porque no pudo dormir. El otro durmió plácidamente en medio de los leones y le grita ahí en la boca del foso donde lo habían lanzado: hey, Daniel, ese Dios en quien tú crees te ha salvado. Y Daniel, pues obviamente le dice: aquí estoy, es que es mi Dios el que me da la vida cada día, independiente de las pruebas. Y algo que me conmueve a mí es ver cómo cada vez que ocurre este tipo de pasajes en la Biblia, esos reyes perversos terminan sacando un decreto para todo su imperio, ordenando adorar al Dios de Daniel. Cuando uno camina en el Señor, contagia al que sea, porque cuando uno camina de su mano, su presencia va con nosotros a donde entremos, su presencia. Voy a contar algo con todo la gloria, la honra, la alabanza para el Señor. Ayer compartía con una persona por primera vez. Y cuando terminamos de hablar me decía: usted me ha llenado de paz, de esperanza. Le decía: no soy yo. Es que cuando invocamos a Dios, Él viene y lo hace. Y esta persona estaba quebrantada, estaba llena de lágrimas, pero lágrimas de la experiencia que estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando vamos a hablar con alguien, no es uno, es la presencia que Dios nos ha permitido llevar a donde vamos. Somos portadores de su gloria. Y esa es la verdadera vida en el Espíritu. Meditar la palabra que nos lleva a crecer en la fe. Meditarla todos los días. Entonces, ¿por qué no seguir el modelo de Daniel? 3 veces al día tener un tiempo de oración. Así sea 5 minutos. ¿Será que este mundo va a una velocidad tan impresionante que no podemos sacar 5 minutos al levantarnos antes de almorzar y antes de acostarnos a dormir para hablar con Él? Y sobre todo, aprender a que sean oraciones eficaces, no repetitivas, contarles nuestra realidad, desnudarles nuestro corazón. Obediencia con deleite para obtener las promesas. Hagámonos otra pregunta bien confrontativa en esta mañana. Cuando yo obedezco, tengo gozo. Si yo no vivo una vida de obediencia con gozo, es porque la carne es la que me está gobernando y me hace sentir en aburrimiento y en esclavitud de tener que obedecer. Algunas veces me han dicho: es que eso de ser cristiano implica renunciar un poco a cosas chéveres, y entonces yo no estoy dispuesto a eso. ¿Lo he escuchado? Sí, es increíble cómo hay un hombre que tiene una crisis de salud bravísima y se le ha extendido toda es un listado de sus nuevos hábitos alimenticios y prefiero morirme, pues yo no voy a comer eso. Por eso es que no me gustan los médicos, porque vienen a uno a quitarle lo que a uno le gusta. La carne hablando allí, la carne con olor a muerte. Está allí, agobiado en cama, eh, con un proceso que viene creciendo rápidamente hacia la muerte, pero no, la comida no me la quita. Ser verdaderamente libre es no ser esclavos ni huérfanos. ¿Qué nos esclaviza? Algo que he aprendido y que me ha servido muchísimo en la vida es saber que donde yo estoy, Él prometió estar conmigo. No importa cómo esté la situación, la crisis, pero Él está conmigo.
un servicio voluntario, pero comprometido para Dios, porque ahora pertenecemos a su familia. Si terrenalmente todo lo que hacemos lo hacemos para la casa, para la familia, ¿cómo no hacerlo para la familia de Dios a donde Él nos trajo? Porque hacerlo es lo que nos lleva a la verdadera realización. Mantener la llenura del Espíritu Santo, que consiste en dejar que Él controle todos los aspectos de mi vida, que Él los controle. La llenura de su Espíritu es lo que nos da poder y sabiduría. Desarrollar el carácter de Cristo, o sea, el carácter es el sistema que gobierna mi vida. Otra pregunta bien potente hoy. ¿Qué sistema gobierna mi vida? Solo hay dos sistemas. La guía y la llenura del Espíritu Santo o la carne. Por eso Dios confronta tanto al de doble ánimo. Lo compara con un vómito. Dice, lo vomitaré en mi boca. ¿Cierto? Esto nos hace embajadores de justicia, reparadores de portillos. En el Salmo, en Isaías 61 dice que los verdaderos hijos de Dios y también sus hijos, su descendencia, llevará la luz del Señor y será reparador de portillos. O sea, podríamos sacar un listado de todo lo que Dios ha reparado a través nuestro. Ese es el verdadero sentido de ser embajadores de justicia. De manera que este es un recorrido bien especial sobre este apasionante tema de poder vivir la vida en el Espíritu. Bueno, me gustaría escucharles, me gustaría, perdón, si tienen preguntas, allí hay todavía unos minutos, de manera que les doy la palabra. ¿Qué se llevan hoy de aquí? Bueno, voy a orar por sus vidas. Amado Dios, te doy gracias por esta reflexión que nos has dado en esta mañana. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra venga, nos confronte. Tu palabra es viva y eficaz y separa lo que hay en el intelecto de lo que nos entregas en el espíritu. Ayúdanos, Señor, a caminar en la vida por tu revelación y no por nuestras intenciones humanas. Quiero bendecir cada hogar aquí representado, bendecir todos aquellos que están en el grupo de Contra la Corriente. Bendecir, Señor, todos los que un día traerás. Darte gracias por todo este año que va terminando y colocar, Señor, en tus manos este fin de año y el año que viene. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros y a mostrarte en nuestro corazón con todas las contaminaciones que haya. Y aunque tu luz alumbre, Señor, todas las asperezas que aún quedan en nuestro interior para que tú puedas limpiarlas, llevarlas, renovarlas. Gracias por este espacio y te pedimos, Señor, tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Les aprecio mucho. Un abrazo.
Bendiciones, feliz día.